Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Querido Pedro. Gracias por acompañarme. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con dejar de valorarnos tanto por lo que logramos o dejar de desvalorarnos por lo que no logramos, soltar esta ansia de ser especiales o de demostrar que valemos y por el contrario, vernos más profundo y conectar con algo muy valioso y muy importante, que es simplemente nuestra bondad, nuestra ternura, nuestro buen corazón. O sea, siento que a veces estamos demasiado preocupados por lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, y se nos olvida que simplemente somos seres humanos imperfectos, con un corazón tierno, sensible, tratando de hacer lo mejor que podemos y que desde ahí conectamos con otros seres humanos y que desde ahí se nutren nuestras relaciones y que al final siempre, siempre, siempre lo más bonito de existir en este mundo no es lo que hacemos bien y lo más terrible no es lo que hacemos mal, sino ese amor que nos conecta con los demás y con nosotros mismos y que es lo que nos hace valiosos, tener este corazón amable que yo sé que tú tienes y que te invito a que nunca te olvides de ese bonito corazón que tienes y que te tiene aquí y que si estás pasando por un momento difícil o acabas de cometer algún error o algo así, no te preocupes. Si tú te acuerdas de que eres una buena persona, no hay nada de qué preocuparse. Pues bueno, les voy a leer algo que escribí sobre este tema y después platicamos un poquito, ¿va? Dice así. Tendemos a medir nuestro valor como personas por el resultado de las cosas que hacemos. Si las cosas salen bien, nos sentimos bien con nosotros mismos. Si las cosas salen mal, nos sentimos mal con nosotros mismos. Pero las cosas no van a salir bien el 100% de las veces. Somos seres imperfectos en un mundo imperfecto. Es cruel valorarnos en función de algo tan impredecible y relativo como que las cosas salgan bien o mal. En cambio, podemos relajar nuestras exigencias y dejar de alimentar el ansia de ser alguien valioso y descansar en la bondad natural que radica en nuestro corazón. Si removemos las capas de las expectativas, descubriremos en nosotros una ternura en la que no hay nada que demostrar. Basta con ser humanos, sentir, conmovernos, dejarnos tocar por la vida, ver a los otros y reconocer en ellos su ternura, prestar más atención a lo que nos une y no tanto a lo que nos separa. Podemos vivir cada momento de esta manera, amándonos por el simple hecho de existir, sin necesidad de ser especiales, ni exitosos, ni pulcros, ni impecables. No dejes que una mala racha te haga olvidar la bondad natural que hay en ti. Mientras estés en contacto con la ternura, todo es valioso, todo es hermoso y todo es posible. Entonces, para ir desdoblando un poquito la propuesta de ver nuestra ternura, tengo 4 puntos que quiero compartir con ustedes y esperando que les ayude a pensar en estos 4 puntos. Y estos son. El primer punto es, recuerda que eres una buena persona. A veces nos olvidamos de algo que es muy básico, pero muy importante. Simplemente que somos personas tiernas, que nos importa el bienestar de los demás, que somos personas que cuidamos a otros, que conectamos con otros, que no tenemos malicia. Y a veces en la búsqueda de lograr cosas o de que las cosas nos salgan bien o de alcanzar ciertas metas, podemos estarnos juzgando por no alcanzar esas metas o por no hacer las cosas bien, pero nos olvidamos que algo más valioso es simplemente ser un buen ser humano, ser una buena persona. Y eso lo puedes notar en cómo te relacionas con tus seres queridos, el amor que das, lo que haces por otras personas, esa nobleza, esa empatía, esa compasión, esas ganas de compartir,
de hacer reír a los otros. Eso es lo más bonito que tienes y lo más importante. Así que si en algún momento estás dudando de ti o sientes que algo no estás haciendo bien, acuérdate de lo más básico, y es que eres un ser humano con un muy buen corazón, y eso es lo que te hace valioso, y eso es lo más importante, y eso es por lo que las personas quieren estar contigo, y eso es por lo que las personas te van a recordar cuando te mueras, no por tus éxitos, sino por la buena persona que eres. Así que nunca dejes de ver eso que hay en ti. El segundo punto es: cuida tus vínculos más que tu carrera. A veces en este afán por ser mejores o ser especiales o alcanzar ciertos objetivos profesionales o por destacar o por trabajar más o lo que sea, podemos olvidarnos de cuidar algo que es más importante, que son nuestras relaciones, nuestros vínculos. Estaba viendo una entrevista que le hacen a Nick Cave y le pregunta la entrevistadora: ¿tú crees que el arte debe de ir primero por delante de todas las cosas? Y dice: antes creía eso, pero ya no. Me he dado cuenta que el arte puede esperar, porque al final lo más importante siempre va a ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano. Y creo que podemos por momentos olvidarnos de eso, de cuidar lo más preciado que tenemos, y que son a nuestros seres queridos y que son a nuestros vínculos. Entonces, no pierdas demasiado tiempo en tu carrera, no le dediques demasiado tiempo a alcanzar esas metas sin antes dedicarle el tiempo suficiente a tus seres queridos y sobre todo al ser querido más importante, que eres tú mismo, ¿no? Así que, pues ese es el segundo punto: cuidar nuestros vínculos más que nuestra carrera o que nuestros objetivos personales, ¿no? El tercer punto es: haz las cosas desde una intención amorosa. Creo que más allá de si las cosas nos salen bien o nos salen mal, o si obtenemos los resultados que queremos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que buscamos, creo que lo más importante siempre va a ser desde dónde lo estamos haciendo, cuál es nuestra motivación, cuáles son nuestras intenciones. Y muchas veces, y yo suelo caer en eso, lo que nos motiva o lo que me motiva, puedo ver que es más como una ansia, una urgencia, una necesidad de demostrar algo, de alcanzar algún objetivo solo para sentirme exitoso o lo que sea. O a veces me gana simplemente la inercia de el hacer por hacer, el trabajar por trabajar, y me desconecto de mi motivación más profunda. Y creo que en la medida en la que trato de hacer las cosas con una intención amorosa, es decir, con una intención de aportar algo, de cuidar de mí, de cuidar del otro, de hacer de este mundo un mejor lugar con cualquier cosa que haga, ya sea guiar una meditación o dar un curso o grabar un podcast o escribir un libro o simplemente tener una conversación con alguien. Si esa es mi intención, la intención de cuidar, amar, compartir, siento que no importa tanto el resultado, al final yo me voy a sentir bien, me voy a sentir en paz porque lo hice desde un buen lugar. Entonces, trata de conectar con esa nobleza, con esa bondad a través de tus intenciones, tratando de que todo lo que hagas venga de ahí, y creo que eso nos va a ayudar a que no importa el resultado, siempre nos deje una sensación de paz, ¿no? Lo que hagamos. Y el cuarto punto es: no hay nada que demostrar. Como que solemos andar por la vida tratando de demostrar que valemos o que somos especiales, o tratar de demostrar que tenemos la razón, o no lo sé. Y en esa búsqueda de demostrar, de sentirnos especiales o valiosos, nos olvidamos de que no hay nada que demostrar, que solo por existir, que solo por ser humanos valemos, y que somos merecedores de amor y que somos seres dignos. Y los demás tampoco tienen que demostrarnos nada para que nosotros podamos verlos como seres humanos merecedores de amor. O sea, tampoco tenemos que esperar que los otros nos demuestren algo. Y creo que en la medida en la que soltamos esta ansia de demostrar, de ser perfectos, de dar una impresión, de dar una imagen, nos vamos conectando más con ese ser bondadoso que somos, con esa ternura.
y desde esa ternura simplemente somos y conectamos y nos dejamos tocar y sentimos y lloramos y nos reímos. Y ahí no hay nada que demostrar, en la risa y en las lágrimas y en el corazón siendo tocado por la vida, ¿no? Y creo que nos quitamos a nosotros mismos del camino, o sea, quitamos del camino ese personaje que queremos construir para simplemente ser, pues, esta nobleza, este corazón. Entonces eso es lo que quería compartir hoy y lo voy a rematar con una historia que les voy a leer del libro La sabiduría del corazón, enseñanzas de psicología budista de Jack Kornfield. Y el libro básicamente empieza así. Se los voy a leer y luego al final puedo hacer una pequeña reflexión ya para concluir. Dice así. En un gran templo al norte de la antigua capital de Tailandia, Sukhothai, se alzaba desde tiempos antiguos una enorme estatua del Buda. Aunque no era una de las más bellas y refinadas obras de arte budista tailandés, se había mantenido durante 500 años y se había convertido en objeto de veneración por su incuestionable longevidad. Este Buda había sido testigo de violentas tormentas, cambios de gobierno y ejércitos invasores, pero había resistido. Llegó un momento, sin embargo, en que los monjes que cuidaban el templo advirtieron que la estatua había empezado a agrietarse y que pronto iba a necesitar ser reparada y pintada de nuevo. Tras un periodo que resultó especialmente caluroso y seco, una de las grietas se hizo tan ancha que a un monje curioso se le ocurrió tomar una linterna para investigar qué había allí dentro. Lo que apareció de golpe al iluminar la grieta fue el destello brillante del oro. En el interior de aquella sencilla estatua, los residentes del templo descubrieron una de las imágenes de oro del Buda más grandes y luminosas que se ha creado en el sureste asiático. Ahora que se ha despojado de la capa de arcilla, el Buda dorado atrae a multitudes de peregrinos devotos de todas partes de Tailandia. Los monjes creen que esta deslumbrante obra de arte fue cubierta con yeso y arcilla para protegerla durante las épocas de conflictos y disturbios. De un modo muy parecido, cada uno de nosotros ha tenido que hacer frente a situaciones amenazantes que nos han llevado a cubrir nuestra nobleza innata. Al igual que la gente de Sukhothai había olvidado al Buda de oro, también nosotros hemos olvidado nuestra naturaleza esencial. La mayor parte del tiempo actuamos desde la capa protectora. El principal objetivo de la psicología budista es ayudarnos a ver debajo de esta armadura y destapar nuestra bondad original. Este es el primer principio de la psicología budista: ver la nobleza y la belleza interior de todos los seres humanos. Me gusta mucho esta historia porque me puedo identificar y creo que tú también te puedes identificar con estas capas de arcilla que nos vamos poniendo a través de las cosas que nos toca vivir, nuestros miedos, lo que nos van diciendo desde niños, lo que vivimos de jóvenes. Vamos creando esta capa de arcilla que a veces nos quiere proteger, pero en este intento de querernos proteger nos bloquea y nos hace olvidarnos de ese oro que hay en nosotros, de nuestra naturaleza amorosa, bondadosa. Y también a los otros, a los demás, los vemos solo por su capa de arcilla y se nos olvida que detrás de esa capa de arcilla también está ese oro, también está esa ternura. Y creo que poco a poco debemos ir descubriéndonos, quitando esas capas de miedo, y esas capas de miedo también se pueden convertir en querer ser algo, en querer ser alguien especial, en querer ser perfectos. No queremos que nos vean vulnerables, ¿no? Pero creo que en esa vulnerabilidad es donde está también esa bondad y esa ternura, y siempre vamos a conectar mejor con otros desde nuestro oro, ¿no? Oro con oro. En cambio, si conectamos arcilla con arcilla, como que se bloquea la cosa, ¿no? Entonces, tratar de ver el oro en nosotros, ver el oro en los demás y actuar desde ahí. O sea, tratar de que todo lo que hagamos no venga desde la arcilla, desde esa capa protectora, desde esa capa de miedo, desde esa capa de querer ser lo que otros esperan que seas o lo que tú mismo te has exigido ser, y conectar desde esa bondad natural
que está ahí, que simplemente es ternura, amor, sensibilidad. Pues bueno, así quiero cerrar este tema y voy a pasar para platicar un poquito más y acompañarles unos minutitos más aquí en el podcast, platicar a partir de una pregunta que me hicieron, que no tiene nada que ver con esto, o tal vez sí, ya veremos. Y la pregunta dice así. Hola Pedro, desde que te encontré hace tiempo, algo que siempre me llamó la atención son tus dibujos. Son simples, poderosos, amables, son muy tu mensaje. ¿Puedes contar algo sobre desde cuándo los haces? ¿Es un talento innato o lo has ido trabajando? ¿Has sido consciente desde siempre de esta fortaleza? Gracias por tanto, Isa. Gracias, Isa, por tu pregunta y por esta curiosidad que tienes sobre mis dibujos. Pues primero, para quienes no hayan visto mis ilustraciones y tengan curiosidad, pueden ir a mi Instagram. Me encuentran como @lavidaminimal y ahí van a ver algunos de mis dibujos. También en mis libros, La vida minimal, Siéntate contigo mismo y Cómo sufrir un poco menos. En esos tres, pues pueden encontrar que mis libros incluyen también dibujos, que ha sido pues una forma para mí de expresarme y de complementar mis mensajes. Entonces, pues un poquito contestando a la pregunta de Isa, ¿desde cuándo los hago? Yo me recuerdo dibujando desde muy niño. Creo que como muchos niños, pues empecé dibujando las caricaturas que yo veía, dibujando a los Looney Tunes y personajes de ese tipo. Pero después creo que fue por ahí de la preparatoria que empecé a encontrar mi propio estilo. Cuando empecé a dibujar, no copiando otra cosa, sino a crear mis propios personajes. Y sí recuerdo un momento en el que dije, a ver, ¿cuál va a ser mi estilo de dibujo? ¿Cómo quiero dibujar para que se sienta que es como mi sello? Y puedo recordar algunas influencias que me marcaron. Recuerdo que yo veía una caricatura. Bueno, para empezar, yo veía bastante Nickelodeon en la época de Rugrats, Doug Narinas, Hey Arnold. Y desde ahí empecé a encontrar como pues una inspiración, pero sobre todo en MTV, en la época de MTV veía Daria. Y creo que los dibujos de Daria me empezaron a influenciar un poquito, como estas líneas eh, en el contorno de los personajes, líneas más o menos gruesas y los colores también pues más o menos vívidos, ¿no? También, en particular, había una portada de un disco de Blur, que era el disco de Greatest Hits, supongo, o de éxitos, porque era como un compilado, y estaba dividido en cuatro, y estaba cada uno de los integrantes de Blur dibujado por un artista que no recuerdo quién era, y tenía como también un toque así como la línea gruesa del contorno de color negro y pintados con colores más o menos brillantes. Entonces, por ahí empecé a encontrar mi estilo. Después esto yo creo que era cuando tenía como unos 15, 16 años, 17 tal vez. Empecé a ir a clases de pintura, también empecé a pintar y aunque empecé pintando más como me enseñaban en las clases, eventualmente me fui moviendo también como a pintar con mi estilo, entonces como de la misma forma en la que dibujaba, también pues pintaba. Después, cuando empecé a escribir yo en mi blog, yo empecé a escribir un blog que se llamaba Telepedro. Estoy hablando del 2004, 2003, 2004, 2005. Y era un blog donde ponía como mis vivencias diarias y mis ocurrencias. Y empecé a incorporar dibujos que hacía en Microsoft Paint. Pues era un programa de las computadoras de antes para dibujar. Y ahí hacía mis dibujos y haz de cuenta que pues ponía una historia, una anécdota de que fui al supermercado y compré tal cosa, entonces dibujaba, me dibujaba a mí mismo en el supermercado comprando esas cosas y ya empezaba a hacerlo con mi estilo y ya pues ya era una primera forma de hacerlo en digital, que ahora pues mis dibujos evidentemente son hechos en digital, yo los hago en el iPad. Entonces así fue creando mi estilo y cuando ya empecé a escribir mensajes o a hacer contenido más enfocado pues al autoconocimiento, a vivir simple, a
conocer nuestra mente, a meditar y todo eso, pues vaya, de lo que hablo en mis libros y en mi contenido y aquí en el podcast, pues dije, claro, pues si ya tengo estas herramientas que son los dibujos, ¿cómo puedo utilizarlas para complementar mis ideas? Y fue así que empecé a incluir los dibujos en mi contenido. Y pues trato de que los dibujos a veces son muy literales, o sea, a veces no tienen como mucho mensaje, simplemente cumplen un rol, digamos, ilustrativo, pero muchas veces, y me gusta más cuando es así, pues el dibujo también expresa algo, o sea, trae dentro del contenido del dibujo algún mensaje, ¿no? Como cuando hace poco recuerdo que escribí un mensaje sobre los pensamientos que son como hoyos, ¿no? O la mente, cuando te metes demasiado en ellas, es como un hoyo, entonces pues dibujé un perfil con en la cabeza como un hoyo y adentro del hoyo un personaje que está como atrapado ahí, ¿no? Entonces siento que son dibujos que sí terminan expresando cómo nos podemos sentir, que a veces nos podemos sentir atrapados en nuestro propio pensamiento, ¿no? Y pues eso es lo que puedo compartir sobre mis dibujos. Creo que los voy a seguir utilizando y me gusta mucho hacerlo. Realmente lo hago de forma muy libre y muy rápida, no me preocupo por dibujar bien, más que, o sea, basta con que se entienda lo que estoy tratando de expresar y los hago en mi iPad, en Procreate, por si a alguien le interesa saber. Y pues nada, eso es lo que puedo decir sobre mis dibujos. Gracias, Isa, por tu pregunta y gracias a quienes disfrutan de mis dibujos, ya sea en mis libros o en mi contenido. Y pues gracias, aquí puedo terminar. Fue un gusto compartir con ustedes este episodio y hasta la próxima. Bye.